El Señor me decía, ¿te acuerdas? Los que estuvimos aquí en ese momento, cuando el pastor Orchi llegó de Nigeria en uno de sus viajes, y yo no sé por qué, pero tengo el recuerdo de que él estaba aquí y nos habíamos acercado mucho a él, no recuerdo por qué, pero estábamos todos como muy cerca. Y él decía, ¿cuántos aceptan este reto? El ministerio en el que nunca se puede decir no al servicio. Y yo de todo corazón hice esa oración, ese compromiso. Porque si algo he aprendido en mi vida es que hemos nacido para servir. Y se lo enseñaba también a Keren ayer. Yo le decía, el pastor Cas Luna dice, y lo decía la pastora también, si no vivimos para servir, no servimos para vivir. Y hemos nacido para ser servidores de Dios. Y servir a Dios no es solo venir a una tarima y hablar de la palabra de Dios o adorar en una alabanza. Servir también es estar ahí sentado con un corazón dispuesto a lo que Dios quiera. Amén. Bueno, hace varias semanas alguien se ponía en contacto conmigo, una persona que es cercana, pero a la vez no tenemos un contacto muy continuo, no vive en la isla, y la verdad me sorprendió muchísimo que se contactara conmigo y me dijo, ¿podrías darme una palabra de aliento? Y yo pensé, sinceramente, en un principio pensé que era como un reto de estos que hay en los WhatsApp, de a ver cuántas personas me contestan, o de verdad, lo pensé que era como un reto. Y dije, bueno, igualmente hemos sido creados para bendecir, quiero a esa persona, la estimo, le considero una persona muy correcta delante de Dios. Y pues se lo dije, le dije todo esto que yo pensaba de ella. Y le dije, ¿pero estás bien? Porque me sorprendió tanto. Entonces, esta persona se encontraba en una situación de angustia, en una situación en la que tenía que tomar decisiones difíciles. Es una persona joven, recién casada, con un bebé. Y decía, yo sé que tú eres una persona experimentada, pues ya has vivido muchas situaciones y tú seguro me puedes entender. Quizá tú puedas ayudarme. Y yo le decía, bueno, ¿qué te pasa? Necesito que me digas cómo estás, qué te ocurre. Entonces él se encontraba, como digo, en esta situación de agobio, de desesperación. Y además en esos momentos en los que creemos estar buscando a Dios y no escuchamos nada. Él me decía, es que estoy ayunando, estoy orando y no oigo nada, no sé lo que Dios quiere. Entonces digo, creemos que estamos buscando a Dios porque cuando estamos en una situación de alto estrés, de agobio, de toma de decisiones así tan importantes, en realidad, cuando llegamos a la presencia de Dios, vamos con muchas cosas en nuestro corazón y en nuestra mente, con ideas ya preconcebidas, con pensamientos que creemos que son los correctos, ya tenemos el corazón quizá propuestas que nosotros llevamos a Dios y no le damos la libertad a Dios de que hable lo que Él quiera. Estamos tan llenos a veces y en esos momentos de angustia nos llenamos tanto de preocupación que no dejamos que Dios haga su obra y nos hable como Él quisiera. Entonces comencé a decir a esta persona lo que para mí había sido pues el versículo de mi vida, digamos, ¿no? Supongo que todos los que conocemos la palabra de hace un tiempo, ¿verdad? Tenemos una palabra, aparte de la palabra rema, que Dios en ciertos momentos nos va a dar, pues hay un versículo que es como tu estandarte, ¿no? Y en mi vida este versículo es, busca la paz y síguela.
Siempre amé este versículo y me ayudó muchísimo en muchísimas ocasiones, justamente en esas, cuando tenía que tomar decisiones o estaba en angustia y no sabía qué dirección tomar. Entonces hice de mí esa palabra, la hice rema para mí, mi estandarte. Fue siempre mi bandera. Y entonces le dije, bueno, te lo comparto, busca la paz y síguela. Y me dijo, bueno, es que ese es el problema, que no tengo paz. Y dije, bueno, pues esto es fácil, tampoco es muy complicado. No tienes paz, no la vas a poder seguir. Busca la paz y síguela. No tienes paz, ¿qué vas a seguir? No puedes seguir nada. ¿No tienes paz? Párate. No tomes ninguna decisión. Y me decía, sí, pero las deudas apremian. Le dije, da igual. Ahí es donde tenemos que empezar a aplicar la fe y creer que Dios es quien controla nuestras vidas. Entonces esta persona me dijo, está bien, de momento no tomo ninguna decisión hasta buscar la perfecta voluntad de Dios y saber cuál es su dirección. Es verdad que en esos momentos es difícil. Yo decía, Dios al final a cada uno, ¿verdad? En la carrera cristiana le va preparando para ciertas áreas. Quizá a ti te ha trabajado más en el área de las finanzas o más en el área de las sanidades o más en el área de la intercesión por tu casa y has visto milagros, no sé. Pero justo fue a dar conmigo y cuando me dijo las deudas me apremian, yo decía pues seguro hay muchísima gente que ha vivido las mismas circunstancias. Y le dije, pero en eso tengo cátedra. Te puedo dar una buena enseñanza de que Dios nunca te va a fallar. Entonces, confía en Dios, espera, estate quieto y verás la mano de Dios. Bueno, en realidad nos cuesta acallar nuestros pensamientos. Acallar nuestros pensamientos y dejar que Dios obre. Y justamente decía Mario ahora, yo decía, wow, tremendo, porque cuando estamos hablando de economía, de dinero, en realidad Dios dice que tenemos que hacernos tesoros en los cielos, ¿verdad? Como nos enseñaba ahora Mario, a veces pensamos haceros tesoros en los cielos, seguido pensamos tesoros igual a dinero, ¿qué más? ¿Cómo? Riquezas, ¿no? Tesoro, riquezas. Y siempre lo podemos enfocar en algo material. Pero casualmente, en ese versículo, Jesús nos dice, haceos tesoros en los cielos, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El caso es que pensamos en riquezas siempre que pensamos en tesoro. Y justamente todas las riquezas que Dios quiere que hagamos en esta tierra son las que nos vamos a llevar en esa mochila. El servicio a Dios, el amor a los demás, como decía Yasmina de Efesios, eso es las riquezas que nos tenemos que llevar al cielo. Esta persona, como te digo, estaba súper afanada, estaba pasando un momento crítico. Y como os digo, le estaba dando un poco de mi testimonio, ¿no? Porque él me decía, es que estoy ahora pensando, como tengo bastantes deudas, necesito saber si es voluntad de Dios marcharme de donde estoy y emigrar. En ese momento me preguntó por zonas de la península, por aquí y tal. Bueno, yo le dije, lógicamente le dije, no hagas nada, párate. Le dije, pero allí donde Dios te lleve, me acordaba de José, cuando Dios le hizo prosperar, ¿verdad? Sabemos la historia cuando llamó a su hijo primero Manasés y Dios le dijo, Dios me hizo olvidar, pero habló luego del segundo hijo que se llamaba Efraín. Y quiere decir, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. A veces en nuestras angustias, en nuestras decisiones, queremos tomar caminos que no sean los correctos.
Y es verdad que al final la misericordia de Dios, la compasión de Dios, el amor de Dios nos alcanza. Y yo estoy eternamente agradecida a Dios de esta tierra que nos ha dado tanto, tanto a mí como a mi esposo, a mi familia. Pero fue nuestra tierra de aflicción, siempre fue nuestra tierra de aflicción. Y Él nos hizo fructificar. Y hoy día podemos ver esos frutos. Sé que Dios tiene muchísimas más cosas para nosotros, pero estoy viendo esos frutos. Pero no quiere decir que no haya sido una tierra de aflicción, ¿verdad? Entonces es importante cuando tengas que tomar una decisión saber qué es la perfecta voluntad de Dios, porque en muchas ocasiones, incluso en medio de las circunstancias o de la angustia, pues mi esposo quería salir corriendo por las circunstancias, como digo, y sin embargo Dios nunca nos dejó. Todo lo contrario, siempre fue como, no, espera, no te muevas, estate quieto. Entonces yo le decía, busca a Dios, porque puede ser que Dios te necesite ahí donde estás. No es cuestión de salir corriendo a donde, como pollo sin cabeza, como se dice aquí, ¿verdad? Bueno, fui a buscar esta palabra, sabía que era un salmo, estaba en un salmo, pero no sabía bien en cuál de ellos. Bueno, este versículo se encuentra en el Salmo 34 y realmente cuando busqué el versículo me fijé en el título que dice, el Señor proveedor y salvador. Y debajo del título pone como una introducción y dice, Salmo de David cuando se fingió loco delante de Abimelec, quien lo echó y él se fue. Yo me quedé, ¿cómo que David se hizo pasar loco? Fingió estar loco. Me llamó muchísimo la atención porque el Salmo es precioso, habla de la misericordia de Dios, de cómo Dios pelea por los que le buscan, por los que él ama, que él hará venganza de nuestros enemigos. Bueno, es un capítulo completo hermoso. Y en realidad no entendía qué tenía que ver eso con que fingieras estar loco, David. No me cuadraba a mí David fingiendo estar loco. David es una de las personas que más me gustan en la Biblia porque podemos ver sus tremendas hazañas, ¿verdad? Tremendo como Dios le usó, era un rey sabio, era un excelente líder, pero también podemos ver la humanidad de David. Si vemos toda su historia, vemos que David metió muchas veces la pata, pero muchas veces la pata. Y entonces me gusta porque en realidad podemos ver su debilidad. Pero cuando vemos su debilidad, simplemente formaba parte de su vida, de su trabajo, del trabajo que Dios estaba haciendo en él. Nunca se quedó en esos fallos. Nunca se quedó, como decía Yasmi, tirado en el piso. No. David siempre tuvo ese carácter de levantarse y si alguien tenía que venir y exhortarle, tenía un corazón dispuesto, siempre enseñable para salir adelante y levantarse empoderado. Este capítulo que me llevó a leer el Señor está en 1 Samuel, número 21, capítulo 21. Y en realidad, si recordáis la historia de la prédica del pastor de Mefiboset, ¿verdad? El domingo, el pacto que Dios hizo entre Jonatán y David, el pacto que ellos hicieron para salvar a Mefiboset como hijo de Jonatán, pues justamente después de ese capítulo aparece David en escena de nuevo, porque Jonatán se había enterado, ¿os acordáis, verdad? Que Saúl estaba teniendo problemas con las lanzas y quería matar a David, ¿recordáis? Jonatán va a donde David y le dice, es verdad, mi padre está loco y te quiere matar. Entonces David decide huir. En el miedo, en el susto, en el no saber
¿qué hago? ¿Qué hago? No puedo volver al reino, me va a matar. ¿Qué hago? Pues huyo. Y vamos a ver en ese capítulo cómo actúa David. Bueno, David en un principio decide huir, como os digo, y supongo que asustado, mirando hacia atrás constantemente, si vienen por mí, me van a matar. Y decide ir a Nob. Nob es el pueblo donde los sacerdotes, después de que el arca del pacto marchara, los sacerdotes habilitaron, digamos, como poblaron este pueblo, y Nob era una ciudad de sacerdotes. Entonces David decide ir para allá y se encuentra con Ahimelech, que no es Abimelech, Ahimelech, que es el sacerdote que en esos momentos estaba en el templo. Bueno, cuando entra en el templo, entra solo, lógicamente. Todos sabían que él era el yerno del rey Saúl. Era conocido en el reino, no era todavía rey, pero todos veían el potencial de David. Este sacerdote, cuando lo vio, le dijo, ¿pero qué haces aquí? ¿Qué haces tú solo? Qué extraño. ¿Por qué estás tú solo? ¿Qué ha pasado? Y David sale con una pequeña verdad, mentira. Vamos a ver qué dice. Y David le contesta, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados a cierto lugar. David supuestamente estaba solo allí en el templo. Dicen algunos comentarios bíblicos que probablemente después del susto, él tenía ya como sus cercanos, probablemente avisó a los suyos y les dijo que se encontrarían en algún lugar. Entonces puede ser que dijo que señaló a los suyos cierto lugar. Pero en realidad no era ninguna encomienda por lo que David estaba allí. No era verdad. No era verdad. Estaba en un lugar santo, estaba en el templo, estaba hablando con el sumo sacerdote y estaba mintiéndole en la cara. Ahora párate a pensar. Todos en la vida hemos cometido errores, como decía Yasmina, y lo que nos queda. Unos con la mentira, otros con la fornicación, con el adulterio, con el chisme. Todos. Nadie puede decir, no hay santos sino uno, solamente Jesús. Pero párate a pensar, porque rápido juzgamos, ¿verdad? David estaba en el lugar santísimo y coge y se pone a decir mentiras delante del sumo sacerdote. ¿Tú te imaginas delante del pastor? Que el pastor te diga algo a lo mejor comprometido para ti. ¿Y qué vas a decirle? ¿Vas a salir por el camino rápido, la mentira? Sabemos que es el camino más fácil. Es rápido. Cuando yo lo leía, yo decía, joder, David, tío, ¿cómo pudo hacer esto, David? Que estaba delante del sumo sacerdote y le estaba contando una mentira. Me impactó. Pero el Señor me dijo, frena, porque las circunstancias, el agobio, el estrés en el que David se estaba encontrando, quizá era superior y no estaba a lo mejor muy agarrado de Dios en ese momento. Pero vamos a seguir. Aparece en escena un edomita, se llamaba Doeg, que casualmente estaba en el templo. Este hombre era el jefe de los pastores de los rebaños de Saúl. Este hombre se encontraba ahí en el templo y se dio cuenta de que estaban hablando el sacerdote y David. Pues Doeg en ese momento no sabía nada de lo de la estrategia de muerte que había, el decreto de muerte que había contra David. Y entonces, David lo vio y se asustó un poco y le dijo, ¿tienes un arma?
o una lanza, digo, madre mía, este cogió la unción de Saúl y ahora ya hasta las lanzas quiere también. Este se lo quiere cargar. Y Ahimelech le dice, bueno, pues lanza no, pero mira, está la espada de Goliat. ¿Te acuerdas? Aquella que tú empuñaste. Está la espada de Goliat. Y el Señor me paró y dije, Dios mío, David era un muchacho cuando levantó esa espada, que no tenía ni fuerza, digamos, física. Era un muchacho y esa espada era de un gigante. Pero estoy segurísima que David cogió esa espada y la empuñó y empezó a recordar. Y empezó a recordar qué él había hecho con esa espada. Y no solamente el acto de cortarle la cabeza a Goliat, sino yo creo que fue más allá y dijo, ¿cómo me encontraba en ese momento? Podemos reconocer a David en ese momento lleno de fe, lleno de una autoridad que solamente Dios podía darle, valiente. Lo podemos reconocer como un niño extraordinariamente ungido. ¿Y ahora? ¿Qué había pasado? Estaba empuñando esa espada en una circunstancia totalmente diferente. Estaba huyendo. ¿Dónde había quedado su fe? ¿Dónde había quedado su valentía? Dios lo había librado del gigante. ¿Y ahora por qué tenía que estar huyendo de un rey? Eran muchas preguntas y yo decía, tremendo, cómo a veces las circunstancias, el alto estrés, las decisiones nos sacan. Muchas veces nos sacan, casi todas las veces nos sacan, nos desenfocan. Es importante que en esos momentos de estrés podamos ir a la presencia de Dios. Y lo más importante no es ir a la presencia de Dios, pues David fue a la presencia de Dios, fue al templo. Pero fue al templo con la cabeza llena de miedos, de temor, huyendo. Tenemos que venir a la presencia de Dios cuando estamos en esas situaciones y acallar nuestros pensamientos, meditar. Me encanta, la otra vez que tuve la oportunidad de hablar en la iglesia de la pastora Rosy, el Señor me enseñó sobre el silencio y cómo nos cuestan los silencios. Los silencios son incómodos, a nadie le gusta un silencio. Da la sensación de abandono, da la sensación de que pasan de ti, de que no te están teniendo en cuenta. Si estás en una mesa sentado tomándote un café y de repente se termina la conversación, dime, ¿es incómodo sí o no? Si no es una persona que es de confianza para ti, es incómodo. Enseguida estás buscando una conversación nueva porque es incómodo ese silencio. ¿O solo me pasa a mí? ¿No? Los silencios son incómodos, pero son necesarios en la presencia de Dios. Entonces, lo que decía, que David fue al templo. Incluso me llamó mucho la atención porque en esta historia también está cuando David come del pan de la proposición. Los panes de la proposición, ¿recordáis que eran panes que estaban en el lugar santísimo? Eran 12 panes que representaban las 12 tribus. Y le dijo, ¿tienes algo de comer? Seguro venía de un viaje largo, no había comido. Y le dice el sacerdote, hombre, no tengo aquí comida común, no tengo pan común, tengo los panes del altar. Pero esos panes se renovaban cada sábado. Entonces ya los habían retirado y dijo, si has estado en santidad cierto tiempo, un ritual, tal, no sé qué, te los puedo dar. Y dijo, sí, hemos estado en santidad. Él incluye además a sus criados, a sus compañeros. Y también entonces vemos ahí que, no sé, David a veces fue al templo a armarse, a comer pan
que luego lo llevamos a la palabra del Nuevo Testamento. Jesús era el pan de vida, es la palabra, la espada. No sé, lo relacionaba todo. Yo decía, Dios mío, David, ¿en qué punto estaba? ¿Era voluntad de Dios? ¿No era voluntad de Dios? Bueno, hay algunos comentarios bíblicos que decían que David estaba ahí por su carne, por sus decisiones en ese momento de estrés. Y hay otros comentarios que sí que dicen que era una estrategia divina, que era simplemente una estrategia de Dios donde allí iba a ser empoderado para lo que venía ahora. Entonces, la verdad, pues solo la sabremos cuando lleguemos al cielo. Entonces, cuando David llega allí donde coge la espada de Goliat y se va, sale. En cuanto vio al jefe de los pastores de Saúl, se va. Y no se va a otro lugar mejor que al campo enemigo. Se fue a la ciudad de Gat, a la ciudad de donde era Goliat. Allí David era famoso. Era famoso, había matado al gigante que por 40 días y 40 noches había estado atormentando al pueblo de Israel. Eran enemigos. Y es verdad que había sido años atrás y era un muchacho. Y ahora David nos lo encontramos ya siendo un hombre, porque en esta historia dice que llegó a Gat y los siervos del rey, aquí sí es Abimelech, le dijeron al rey, rey, pero este no es David, este no es el que cantaban en las calles, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Y claro, dice la palabra que en ese momento cuando David escuchó esas palabras, dice, David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor del rey. O sea, venía de estar en el templo, escapando de Saúl, mintiendo al sacerdote, rompiendo en cierta forma las normas o los rituales, comiendo el pan del altar, sale escapando a ciudad enemiga. Pues no tenía lugares para irse David, que tenía que meterse allí en la boca del lobo, pero también formaba parte de su forma de pensar, entiendo, según lees, porque a lo mejor él pensaba, pues Saúl está recorriendo toda la tierra buscándome, este que estaba en el templo me pilló, va a ir a donde Saúl, se lo va a cascar y me va a buscar y va a saber dónde voy a estar. Dice, entonces, ¿dónde Saúl no me podrá encontrar? Saúl no iba a entrar en la tierra de los enemigos porque sabía que iba a haber guerra, si no. Entonces él escapó allí. Pero cuando escapó allí, creyendo él que iba a pasar desapercibido, pues fue reconocido. Y dice la palabra que estas palabras entraron en su corazón y tuvo gran temor del rey. Volvemos a ver a David débil, con miedo. Volvemos a ver a David indefenso. ¿Y qué se le ocurrió a David? Hacerse el loco. De repente dice la palabra que chorreaba la baba por sus barbas. Se hizo pasar de retrasado mental. Es que es muy fuerte. O sea, imagínate lo que pasa en los momentos de gran estrés. Es que yo no sé cómo se le podría haber ocurrido. Podría haber a lo mejor rendirse delante del rey reconociéndolo como autoridad y yo qué sé, y formar parte del ejército de él como un militante más. Porque el hecho de que David saliera del ejército de Saúl iba a ser como una victoria para los de Gad. Era como un desterrado, seguro podía con sus estrategias ayudar al ejército de Gad, que más adelante en la palabra así fue. Pero no,
se hizo pasar por loco. Pero tú te imaginas a David. Estamos hablando del rey David, ¿vale? El que luego fue rey. Chorrada. Y dice que arañaba las puertas de la ciudad. O sea, yo me lo quería imaginar y me costaba muchísimo porque yo decía, pero David, ese hombre ungido, David el que mató a aquel gigante, David, tremendo. Pues ahí estaba David haciéndose el loco. Y resulta que cuando le ve el rey y los siervos del rey le estaban diciendo, pero este es David, aquel que decían, ¿no? Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Y claro, le ve el rey así y dice, pues, ¿pero de qué David me estáis hablando? Yo a ese David no lo conozco. Pues no tendré yo locos en mi reino como para que tú me traigas ahora un loco más. Y así lo dice la palabra, que no le hizo ni caso, le dijo, mira, que no entre ni en el reino porque yo un loco más no quiero. Y David cogió, es que me hace gracia por eso, de estar completamente mongólico a de repente levantarse, irse. ¿Tú te imaginas? Una pedrada tenía, porque en una persona cuerda esto es un poco difícil. Pero de estar chorreando baba, de estar haciendo cosas ilógicas, a de repente dice que cuando el rey Aquis Abimelech no le hizo ni caso y le echó del reino, cogió, se levantó y se fue. Y se fue a Adulam. Ese lugar lo conocemos todos, ¿verdad? Es bastante conocido en esta casa. Pues allí David escribió ese salmo con el que empezábamos, que me gustaría leer algunos versículos. Voy a pedir a los chicos, por favor. Allí cuando estaba en Adulam, como digo, es un lugar que muchos en esta casa conocemos, ¿verdad? Cuando el Señor lanzó de manera gloriosa a nuestros pastores al ministerio y Dios les habló de Adulam. Era allí donde se le iban a juntar los endeudados, los frustrados, los que nadie daba un duro por ellos, quizá los locos también. Sí. Y allí ha sido donde realmente hemos podido hallar vida, porque en muchos de nosotros que veníamos conociendo al Señor, comenzamos a ver a Dios de una manera diferente, de una manera de cerca, no un Dios de lejos, de un Dios real, de un Dios que te habla, de un Dios que tú le cuentas y Él te contesta, de vivir el Evangelio de una forma completamente diferente a la que habíamos estado viviendo hasta ese entonces. Y es ahí en Adulam, en esa cueva oscura y fría, donde David, yo pienso, que empezó a reflexionar y dijo, pero ¿qué me pasó? ¿Pero en qué momento? ¿En qué momento pude perder ese enfoque? ¿En qué momento yo empuñé esta espada, maté a Goliat, sabiendo quién estaba conmigo? ¿Y hoy? ¿Qué está pasando? Es en esa cueva, en esa soledad, en esa oscuridad, cuando yo creo que David empezó a reflexionar en todo lo que había hecho mal. Había muchas cosas que había hecho mal. En un solo capítulo vemos cosas que dices, pues no me cuadran. Quizás si hubiera estado más cuerdo, no lo digo por cómo se convirtió haciéndose loco, sino cuerdo me refiero en buscar la voluntad de Dios, en rendirse en ese momento, quizá no hubiera cometido tantos errores y no hubiera hecho pues, todo lo que hizo. Pero nos acordamos de lo que los pastores siempre nos enseñan, ¿verdad? Que no es tan importante lo que hacemos mal, que lo vamos a hacer. Y esto tiene que estar grabado en nuestro corazón. Vamos a cometer errores. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces al día y muchísimas más al día. Hasta 70 veces 7 dice Dios que tenemos que perdonar cada día
Eso quiere decir que ya nos estamos levantando y nos estamos metiendo la pata. Y muchas veces es así. A veces nos levantamos con el pie izquierdo, derecho, con no sé cómo, y ya desde que nos levantamos ya la estamos liando. Ya la estamos liando. Y esto es algo que tenemos que tener claro, que estas actitudes no están bien, y lo sabemos, porque Dios nos ha ministrado y sabemos que esas cosas no están bien, y queremos buscar la santidad, y queremos mejorar. Pero tenemos que tener claro que somos humanos y que vamos a pecar y que vamos a caer. Pero lo importante no es eso. Acordaros que lo importante es lo que hacemos después de que hemos cometido el error. Por eso le decía a Yasmina, Dios mío, Yasmina, estás predicando. Necesito que quede grabado en nuestros corazones hoy. Da igual que hayas fallado. Pues Dios, ¿acaso le habló mal a ella? Mira cómo dijo, y Dios volvió a hablarme de la misma forma. No le dijo, joder, Yasmina, ostras, que ya te lo he dicho, que te lo he dicho 1000 veces. Como hablamos muchas veces, ¿o no? Y Dios le dijo, Yasmina, yo no te he dicho. Y Dios es así. Y si mañana volvemos y fallamos otra vez con lo mismo, ¿y qué? ¿Y qué? Pues tenemos que tener ese corazón siempre como lo tuvo David, porque podemos ver todos sus fallos, podemos ver su humanidad, su debilidad, su falta de fe, su falta de autoridad y de valentía, pues como tú y como yo. Pero también vemos a un David quebrantado, a un David que busca siempre hacer la voluntad de Dios, siempre con un corazón contrito, siempre con un corazón enseñable. Y eso somos tú y yo. Pues si David se levantó, ¿por qué tú no te levantas? ¿Por qué cuando cometes un error te cuesta tanto? ¿Por qué? Ten presente esto. A mí por muchos años me costó. Como decía Yasmi, me costaba y me tumbaba y ya hasta que me levantaba. Podían pasar meses otra vez sin ir a la presencia de Dios porque le había fallado. Porque había dicho una mentira. Porque había gritado a mis hijos. Y me condenaba, yo misma me condenaba, yo, no Dios. Y cuando vas a la presencia de Dios y dices, Dios mío, ¿dónde he estado todos estos meses? ¿Por qué no he venido antes? Porque sales renovado, porque sales nuevo, porque sabes que Dios está ahí y que nunca se fue. Nunca se fue. En este salmo dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y los rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela.
Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Bueno, continúa el Salmo diciendo lo mismo, gratitud. Y en este Salmo puedo ver que David aprendió. Una vez más, tuvo pruebas y salió aprobado, porque en realidad, pues como decimos, no es tan importante lo que hizo, sino lo que dejó plasmado aquí. Aprendió a que tenemos que tener nuestra confianza puesta en Dios, apartarnos de las cosas que este mundo nos invade. Y no somos conscientes, como digo, de que un día fuera de la presencia de Dios es un día perdido. Es un día que nos ha robado el enemigo, que lo hemos dejado robar, más bien, porque a veces es fácil culpar a Satanás. Muchas son las aflicciones del justo, muchas, pero de todas ellas le librará Jehová. En esta tarde, de verdad, si algo quiero que Dios grabe a fuego en nuestro corazón, es que somos humanos, que metemos la pata, que lo podemos ver con David en esta historia, pero lo vamos a poder ver a lo largo de toda la palabra, de toda la Biblia. Cuando Pedro se hizo pasar por loco también, cuando negó a Jesús, dijo, yo no lo conozco, se hizo loco, ¿no? Como se dice. Pero volvió en sí Pedro y Dios le volvió a llamar. ¿Sabía Jesús que esto iba a pasar? Ya se lo había advertido. Y sin embargo, Pedro no pudo entenderlo hasta más tarde. Pecó, salió en llanto, lleno de amargura, pero en esa soledad encontró a Dios. Allí se le apareció luego el Señor, cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Os acordáis? Pues así viene el Señor hoy y te dice, ¿me amas? Marta, ¿me amas? Da igual lo que ha pasado ayer, hace una hora, en tu trabajo, con tus padres, con tus hermanos. Da igual, ¿me amas? Silvia, ¿me amas? Yadi, Ian, Mariana, Sarai, ¿me amas? Pues apacienta mis ovejas. Levántate, levántate empoderado. Levántate en el amor de Dios. Levántate y confía en que da igual que vuelvas a caer, que lo harás. Da igual. Dios te ama. Y tú también a Él. Vamos a darle un aplauso.